Buenos días, un día después del mayor apagón eléctrico de la historia de nuestro país. A esta hora de la mañana, el servicio eléctrico se ha restablecido en un 99% según las autoridades y los diferentes servicios públicos como los trenes están empezando de nuevo a circular. Lo que al mismo tiempo están circulando es toda clase de bulos, de fake news y de personas interesadas en haceros creer que su opinión sobre lo ocurrido es lo real. Huid como de la peste de esa gente que os vende certezas, porque la única certeza es que a esta hora todavía no tenemos ni idea de lo que ocurrió ayer. Más allá de que somos muy vulnerables y dependientes de nuestro sistema eléctrico, como es evidente, pero por el momento no se puede descartar ninguna hipótesis, ha dicho el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Ni el de fallo técnico, ni el de origen ambiental o atmosférico, ni tampoco el que da un poco más de miedo, que es el del ciberataque. Pero frente a estas diferentes hipótesis, que son hipótesis, no son cosas confirmadas, que no se pueden descartar, pero desde luego no se pueden afirmar, vamos a encontrarnos con dos tipos de carroñeros de los que hay que huir como de la peste. Los primeros, los que os decía, los buleros, que van a intentaros convencer de que ellos tienen la verdad absoluta. No hagáis caso a nadie, contrastadlo todo un par de veces, 3, 4, las que haga falta para creeros algo. Y en segundo lugar, que también son muy peligrosos, los carroñeros políticos, que ahora van a intentar utilizar lo ocurrido ayer para meterlo dentro de su agenda política. Ya hemos visto unos cuantos y en este vídeo vamos a desmentirlos porque de verdad que es vomitivo ver lo que están diciendo y haciendo algunos con mucho poder, porque vamos a hablar de lo que está haciendo el señor Alberto Núñez Feijóo, de las cosas que ha dicho Isabel Díaz Ayuso y otros opinadores del entorno de la extrema derecha española que se están frotando las manos con la posibilidad de lo que se puede hacer aquí. Es nuestra tarea que su mensaje no cuele en la población española durante el día de hoy. Lo que hay una cosa que sí que hay que hacer, y no puedo evitarlo, que es tener un orgullo tremendo por la población española y también portuguesa, porque nos ha afectado a la península ibérica en nuestro conjunto, y es que muy lejos de todas las series americanizadas a las que estamos acostumbrados de apagones y demás eventos catastróficos, hemos reaccionado con una sensatez, con una tranquilidad, que queda lejísimos de esa caricatura que hacen siempre de estos momentos complicados de apagones o de catástrofes casi distópicas, en la que todos se vuelven contra todos. Y en este caso hemos hecho todo lo contrario, como suele ser habitual cuando vienen maldadas en nuestro país, y hemos arrimado el hombro, nos hemos ayudado los unos a los otros y no ha habido que lamentar grandes desgracias, de ninguna manera. Y esto es de verdad algo que merece la pena ser reseñado y que merece la pena ser celebrado. Vamos a ver la información que tenemos, la última hora, el discurso de Pedro Sánchez de ayer, si sabemos alguna cosa más sobre si se va acotando el origen de todo este drama eléctrico que acabamos de vivir. Y esto pues se podría decir que es casi un especial, el capítulo de hoy, porque nadie esperábamos que esto fuese a ocurrir. Y vamos a ver todas las claves de lo ocurrido ayer y de lo que puede ocurrir hoy, martes 29 de abril, un día después del gran apagón en España, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y lo primero de todo es acordarme de todos vosotros y de vosotras, esperar que hayáis pasado pues la incertidumbre del día de ayer de la mejor manera posible, ojalá acompañados, si no ha podido ser, pues bueno, teniendo la certeza de que vuestros seres queridos estaban bien, que entiendo que ha sido la principal preocupación de todos nosotros en el momento en el que veíamos que la electricidad dejaba de aparecer en nuestra casa o nuestro trabajo, que al principio pensábamos que era algo nuestro, pero rápidamente saliendo a la calle o hablando con compañeros o recibiendo algunos mensajes cuando todavía funcionaban las redes, nos enteramos que era algo que nos trascendía. Yo al principio pensaba que era una cosa de mi piso, después de mi bloque. Después bajé a la calle, pensaba que era de todo el sur de Madrid, que es donde vivo ahora mismo, pero después hablando con otros amigos y familiares, pues me di cuenta que era algo global. Entiendo que esta es la historia del día de ayer, del 99% de la población española. Cada uno tenemos una historia, habrá 48 millones de historias diferentes. Me gustaría saber la vuestra, cómo os cogió esto, qué pensasteis que estaba ocurriendo, cómo os enterasteis que era algo global y cómo lo pasasteis, lo mejor de lo más importante de todo. Espero que estéis bien. Supongo que ahora ya la mayoría tendréis acceso a internet porque, noticia de primera hora de la mañana, Sara Agesen, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha anunciado que la demanda eléctrica ya está atendida al 99%. Es cierto que hay algunos lados en los que todavía no ha llegado, pueblecitos muy pequeños, en los que ha habido algún problema un poco de mayor magnitud en la red eléctrica, pero por lo general la inmensa mayoría de la demanda eléctrica ya está siendo atendida. Y otra cosa muy relevante
Óscar Puente ha anunciado ya el restablecimiento de la alta velocidad con el máximo servicio posible. Y también todo el servicio de Renfe, por lo menos de los que se habían quedado atascados durante el día de ayer, que fue uno de los mayores dramas. Cientos de personas, de hecho fueron rescatadas 30.000, si no me equivoco. Como digo, he contestado todo 2 veces porque esto es un dato que ahora estoy diciendo de memoria. 30.000 personas que fueron rescatadas de los trenes porque se quedaron básicamente encerradas. Los trenes dejaron de avanzar, los metros que iban por debajo de la tierra, evidentemente subterráneos, de las grandes ciudades también se quedaron atrapados y tuvo que salir la gente a patita, pero ahora por fortuna, pues bueno, ya se está empezando a recuperar todos los metros, se están recuperando también los trenes, la alta velocidad y toda la gente que se tuvo que quedar durmiendo en estaciones durante toda la noche, que eso ha sido algo duro, algo dramático, pero bueno, ha ocurrido. Ahora ya están pudiendo volver a coger sus trenes de alta velocidad y poco a poco volvemos a la normalidad después de un parón que no hay nadie que recuerde nada, pero absolutamente nada parecido a esto. Este es el gráfico que se ha currado el diario.es, donde se ve que a partir de las 12:33, mientras toda la demanda prevista, la programada y la real iba coincidiendo a la perfección, como de costumbre, a las 12:33 se produce este desplome radical de la demanda del sistema eléctrico hasta menos de la mitad de lo habitual. Y no es hasta, pues bueno, más o menos las 9:10 cuando empieza a aproximarse a un consumo medianamente normal. Aquí lo vemos de manera gráfica, esta caída bestial, completamente inusitada, no había ocurrido nunca, nadie se esperaba realmente que esto pudiese ocurrir. Y vamos a escuchar la noticia de última hora, que es qué es lo que pasó en ese momento. No sabemos las causas, pero sí lo que pasó. Lo contó ayer por la noche, en la última comparecencia del día 28, a las casi 11 de la noche. Atención al presidente del Gobierno. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Insiste el presidente en que no se puede descartar ninguna hipótesis. Lo dijo en la primera comparecencia que hizo por la tarde, lo volvió a repetir por la noche y seguramente en el día de hoy. Dudo, sinceramente, después de haber escuchado a algunos expertos que ahora vamos a escuchar, que se sepa sí o sí qué es lo que ha ocurrido. Dudo que se pueda descartar tampoco ninguna hipótesis. Pero sí que sabemos qué es lo que ocurrió. Lo que acabamos de escuchar del presidente del Gobierno, la causa del apagón, a las 12:33 desapareció el 60% de la energía que se estaba consumiendo. ¿A dónde se fue? ¿Por qué desapareció? Esas son las incógnitas que desde luego yo no os puedo responder porque no soy experto en la materia, pero es que los expertos en la materia son los que de hecho están alertando que tienen menos respuestas porque tampoco tienen ni idea de qué fue lo que ocurrió concretamente. A las 12:33 minutos y durante 5 segundos ha desaparecido súbitamente 15 gigavatios de la energía que se estaba produciendo y eso equivale al 60% de la luz que se estaba consumiendo. Esa es la explicación, según fuentes gubernamentales consultadas por el diario.es, del colapso eléctrico en el que se ha visto subido hoy en España. Puede ser cualquier tipo de origen, como os decía, un fallo técnico completamente inesperado y rarísimo, pero bueno, existe. Siempre y cuando la seguridad de algo sea el 99,999999, siempre va a haber un pequeñísimo porcentaje de que algo falle, y en este caso puede ser eso. Puede ser algún evento extremo ambiental, puede ser un ataque cibernético a estas alturas de, bueno, pues la capacidad de ataque a través de redes y en un contexto de mayor conflictividad global, también puede ser, por supuesto. Pero cualquiera que os afirme con rotundidad que algo es de esta manera, os estará mintiendo. De hecho, un poco más adelante vamos a desmentir algunos bulos que están rondando sobre Ursula von der Leyen, diciendo que había sido claramente Rusia, que esto era un ataque contra nuestra soberanía. Bueno, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Pero antes, me ha hecho bastante gracia este tuit que le he leído aquí a este usuario de Twitter, a Ivonne Pérez. Dice, a Pedro Sánchez le ha tocado una pandemia
una erupción volcánica, una gran nevada, una dana y un apagón nacional. No sé si es presidente o protagonista de Jumanji. Sí que da un poco esa sensación del presidente diciendo, por favor, que deje de haber eventos históricos bajo mi presidencia. Y también lo pedimos los ciudadanos. Ya está bien de vivir momentos históricos espectaculares, completamente novedosos en nuestra vida. Queremos un poquito de tranquilidad, por favor. Ya tenemos bastante con la crisis que hubo en el 2008. Para que después viniese una pandemia en el 2019, para que después viniesen pues, la nevada histórica que hubo en el 2020, una guerra en Ucrania, además de una dana terrorífica, que vamos a ver también qué es lo que ha hecho Mazón, porque esto lo ha pillado los pobres valencianos, con Mazón de nuevo al frente de la Generalitat, en fin, demencial todo esto. Pero cómo ha ido coleccionando uno tras otro eventos absolutamente dramáticos. Que os digo una cosa, con cualquier otro presidente del gobierno seguramente habrían acabado y no habrían conseguido sobreponerse. Pero sin embargo Pedro Sánchez, a pesar de todas las que le han venido, ha ido haciendo pues, de tripas corazón y de la adversidad fuerza y ha conseguido pues, mantenerse surfeando esta ola de lo que es gobernar un país muy complicado en momentos como este. Porque os acordáis ahora en la pandemia la cantidad de bulos que hubo y cómo lo aprovecharon también de manera muy sinvergüenza una gran cantidad de personas y de políticos para hacer campaña y para intentar sacar rédito político. Bueno, pues efectivamente ahora va a volver a ocurrir. Pero antes de ir a ese asunto, quiero que veáis esto de aquí, que es el tráiler de una serie que salió hace apenas un par de meses, 2-3 meses. Se llama Zero Day. Y es una serie protagonizada por Robert De Niro en Netflix, en la que hablaban de un hipotético apagón eléctrico en los Estados Unidos que duraba 1 minuto. Y solamente con que veáis los primeros 10 segundos del tráiler ya vais a ver de qué estilo es. 3,402 people died. 3.200 personas murieron. Empieza así la serie. On Zero Day. En el día cero. Absolute nationwide terror. Computer systems completely hijacked. A significant number of casualties. Y ya veis In America displayed the same haunting message qué hace, pues bueno, will happen again. una explicación de que el apagón que hubo fue un ataque informático, en este caso sí que era explícito porque aparecía un mensaje en el teléfono móvil de esto ocurrirá de nuevo. Pero bueno, lo fundamental aquí, lo relevante, es que en ese minuto de ausencia de energía en Estados Unidos provocó 3.000 muertos. En España, a esta hora de la mañana por lo menos, y cruzo los dedos porque así sea, y entiendo que si no fuese de esta manera ya habría salido información, pero por lo que sabemos de momento no ha habido ni una sola persona que haya fallecido. Nunca se sabe si de repente sale una persona que estaba conectada a un respirador en su casa y dejó de poner... No lo sé, no lo puedo afirmar al 100%, pero en el caso de que haya habido, habrá sido bastante menos de lo esperable en una situación como esta y de lo que nos venden en serie de estas características. De que un apagón implica, pues en este caso, 1 minuto de apagón, 3.000 muertos inmediatamente. Trenes que se chocan, coches también que se chocan, personas que desaparecen, absoluto caos social. Bueno, pues frente a esta idea tan americanizada del todos contra todos y del para sobrevivir hay que pisar al de al lado, pues hemos actuado, y siempre de esta manera, los seres humanos somos de esta manera, podemos ser muy egoístas, pero al mismo tiempo sabemos que no hay posibilidad de salir de un pozo si no es con una mano que te ayuda desde fuera. Es decir, se sale siempre en comunidad, no en solitario. La vida es demasiado dura y sobre todo en momentos tan complicados como estos que hemos vivido, como para poder salir tú solito sin que nadie te eche una mano. La vida es colectiva. El progreso y la historia de la humanidad ha sido gracias a la colaboración profunda y en muchos casos desinteresada de muchos hombres y mujeres. Y en este caso hemos vuelto a comprobar cómo bueno, pues las calles se llenaron de solidaridad. En contra de lo que dicen muchos, que fue un caos, no es verdad, no fue un caos. Estaba preparado, había policías por todos los lados repartiendo comida, repartiendo agua. Claro que ha habido casos de desesperación, es evidente. Pero no hemos vivido en un estado que se ha caído, que se ha desmoronado como a algunos les gustaría que hubiese ocurrido, como algunos, viendo series americanas, pues se creen que ocurre cada vez que ocurre algo pues fuera de lo común. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, por fortuna. Este otro usuario de Twitter, Luis Jiménez, decía: imaginaos lo que pasaría en este país si hasta ahora, y ahora vamos ya con el asunto político, Sánchez siguiese ilocalizable y llegase al Consejo de Seguridad Nacional a las 20
horas, a las 8 de la noche, por estar comiendo. Y encima muriendo más de 200 personas por no haber tomado medidas a tiempo. Pues eso hizo Mazón y el PP lo defiende. Contrasta la forma de actuar, no solamente del presidente Sánchez, también de otros presidentes autonómicos que han estado a la altura y que sobre todo convocaron el CECOPI, los Centros de Coordinación de Emergencias de sus respectivas comunidades autónomas cuando tocaban, que no tuvieron una excusa de yo es que estuve comiendo hasta las 8 de la noche y por eso no pude acceder. Es que imaginaos que después de lo ocurrido en el día de ayer, que empezó a las 12:30, Pedro Sánchez no hubiese llegado a un centro de coordinación de emergencias hasta las 8 de la tarde. Es que sería un escándalo. Es que todos estarían, y yo el primero diciendo, pero este sinvergüenza, ¿dónde estaba metido? Y si después nos enterábamos que estaba comiendo en el Ventorro durante horas, pues imaginad del escándalo. Bueno, pues en este caso no ha sido de esta manera, pero sí lo fue en otra, y lo defienden. De hecho, vamos a ver qué es lo que ha dicho el mayor protector de Mazón, que es Alberto Núñez Feijóo, sobre lo ocurrido en el día de ayer. Y dice lo siguiente: Feijóo critica la ausencia de información sin precedentes y señala al gobierno y a Red Eléctrica. Mira que tenía la oportunidad de estar a la altura del momento. Un partido de la oposición preparado para un momento de zozobra del país, en el que hace falta mostrar unidad, en el que hace falta estar a la altura de los acontecimientos, para no meter el dedo en la llaga, para no asustar, para no cabrear. Sus prioridades son completamente distintas y su prioridad más clara, es evidente, es explícita, es la de intentar desgastar lo máximo posible al presidente del gobierno diciendo ausencia de información sin precedentes. Pero vamos a ver, Alberto Núñez Feijóo. Ausencia de información, ¿pero qué quieres? ¿Que Pedro Sánchez se invente el origen de esto? Si te salen todos los malditos expertos que tenemos en nuestro país, que no son pocos y no son precisamente malos, a decirte no tenemos ni idea de lo que ha ocurrido, van a pasar tal vez meses hasta que sepamos concretamente qué es lo que ha pasado, qué es lo que decía, por ejemplo, en televisión española Jorge Morales de Labra, que es un experto energético, que decía, llevará meses determinar exactamente saber qué es lo que ha fallado. Y mientras los expertos te están diciendo eso, que vamos a tardar tiempo en conocer qué es lo que ocurre, ahora resulta que sale Feijóo y critica la falta de información sin precedentes. No, si te parece, Pedro Sánchez se inventa qué es lo que estaba ocurriendo aquí, para que después puedas ir tú a decir, no, es que se lo inventó. Pero ¿cómo vas a pedir, pedazo de irresponsable, que se dé información cuando ni siquiera se tiene información? Lo que se explicó es lo que había. Se dieron consejos de seguridad, se explicó cuál era la situación, se dijo que presumiblemente en 6-10 horas se recuperaría la conexión de la mayoría de casas, como por fortuna fue en una gran parte del país y ahora ya por la mañana en casi el 99%. Pero no ibas a inventarte una causa, por esto ha sido por tal. Solo faltaría. Pero ¿en qué mundo vivimos? Y esto no solamente lo digo por Feijóo, lo digo también porque ayer por la noche, igual alguno también hizo un ejercicio parecido al mío, cogí el mando de la televisión, que en estos días es, un ejercicio de riesgo, sabiendo lo que ponen en televisión en muchos casos, e hice un rápido zapping. Hubo algún programa que estaba bien montado, pero concretamente vi un par de programas en los que estaban los tertulianos de siempre. Además, algún tertuliano... Estaba esta señora, aquella que decía que en Guernica ni los bombardeados eran tan buenos ni los que bombardeaban, es decir, los nazis eran tan malos. Estaba ahí opinando sobre esto, junto con otros buleros profesionales, y declarando a la ligera sobre si esto había sido culpa del gobierno, si sí, si no. Esto era en Telecinco. Después en 4 vi otras cosas que también eran alucinantes. Y esto evidentemente es algo que le interesa, pues a esos, que os decía, carroñeros, bulócratas, que lo que pretenden es sacar un rédito político de un momento, pues bueno, complicado para nuestro país. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo. La preocupación va creciendo y la desinformación se va acumulando. Sí, es el primero. Creo que sea razonable que en un país como el nuestro, en 3 horas y media después de un apagón, no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido, cuándo vamos a volver a tener luz y qué va a pasar. Nosotros nos hemos intentado poner en contacto con el gobierno desde la 1:00 de la tarde, desde que hemos tenido constancia de que este apagón no era una cuestión puntual. Y necesitamos saber, Red Eléctrica tiene que informar al país qué es lo que está ocurriendo, sin llamar a la tensión social, que para nada, sino al contrario, sí llamamos a la responsabilidad. Y el gobierno tiene que ser responsable de esta ausencia de información sin precedentes. En una caída de la electricidad generalizada en nuestro país, necesitamos tener información puntual. Bueno, pues ya veis, una
ausencia de información sin precedentes. El gobierno tiene que dar explicaciones, pero ¿qué quieres? Es que insisto, que se las invente. Y además también me parece alucinante esta parte. No creo que sea razonable que en un país como el nuestro, en 3 horas y media después de un apagón, no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido. No me parece razonable que en un país como el nuestro, pero ¿tú qué te crees? Que esto es como escribir una carta a los Reyes Magos. Querido Baltasar, quiero que me expliques qué ha pasado con la red eléctrica en España. Pues te parecerá a ti lo que tú quieras, porque tienes un conocimiento técnico nulo sobre este asunto, oye, como yo. Pero yo jamás voy a salir aquí a decir, no, me parece alucinante que todavía no sepamos qué es lo que ha ocurrido. Oye, pero ¿quién soy yo para decirle a los expertos que están estudiando esto? Bueno, es que ¿cómo puede ser que no lo sepas todavía? Si es que esto es algo inédito, o sea, si pasase cada día o pasase cada mes, vale, pues ha habido una caída porque había una caída de tensión o un problema en el eléctrico aquí y tal, y ha pasado esto, vale. Pero es que esto no es una cosa que ocurra cada día, esto es algo excepcional. Y ahora te sale aquí el típico listo, no, claro. Pues mi primo que trabaja que es lampista, te lo sabría decir, pero por favor, no puede ser más cuñado. Sobre todo, como os decía, cuando escuchamos a expertos que te dicen esto. Bueno, que yo recuerde que acabo de cumplir, buenas tardes, 49 años, pues no había ocurrido nunca, ¿no? Creo que en la posguerra sí, pero desde entonces no habíamos tenido un apagón, desde luego, de estas dimensiones. Hay que tener en cuenta que la red eléctrica española, europea en general y española en particular, es una red muy fuerte y muy preparada precisamente para que estas cosas no ocurran, ¿eh? Entonces, bueno, se han tenido que dar varias circunstancias simultáneamente para que haya sucedido lo que ha sucedido hoy. Jorge, te he escuchado antes en Radio Nacional que has estado estudiando segundo a segundo lo que ha pasado hoy con el flujo de la electricidad, del suministro. No sé si has llegado ya a alguna conclusión. No, Marc, y además creo que, y más desde los medios públicos, tanto en Radio Nacional, como dices, donde vengo ahora, como ahora, aquí en Televisión Española, creo que debemos ser muy responsables con no propagar bulos, ¿vale? Es decir, la situación en el sector eléctrico es muy compleja. Hay decenas de miles de máquinas funcionando en tiempo real y dando 50 vueltas por segundo. O sea, esto quiere decir una vuelta cada 20 milisegundos, ¿vale? Y lo que ha pasado es cuestión de eso, de milisegundos, ¿vale? Y llevará meses determinar exactamente qué es lo que ha fallado, Marc. Bueno, pero según Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo puede ser que en 3 horas no lo sepas? Mientras el experto te dice llevará meses, Feijóo te dice, pero si en 3 horas esto se debería saber. Para que veáis el nivel del carroñerismo patrio que tenemos ahora con este asunto. Y esperaos que todavía hay más. Porque Isabel Díaz Ayuso, que no podía faltar a un festín de la carroña como el que tenemos delante, dice que ve increíble que España se pueda quedar a oscuras. Nos hemos dejado llevar por el sectarismo. Ya está. Y se queda tan ancha. ¿Esto que ha ocurrido por qué es? Por el sectarismo. Cuba, Venezuela, Maduro es Pedro Sánchez y Corea del Norte. O sea, ya está. Y se queda tan ancha. Y poco más que eso. Y habrá seguidores suyos que le aplaudan y digan, ¿veis? Como ya vivimos en Venezuela, cortes de luces, no sé qué, tal, cual. Bueno, supongo que en Portugal también son Venezuela. Supongo que en el sur de Francia, que también afectó, también son Venezuela. Supongo que todo el mundo es Venezuela, todo es culpa de Pedro Sánchez. Y de verdad que hay que ser muy mediocre para salir a decir esto. Nos llevamos por el sectarismo y por eso se ha quedado España a oscuras, al mismo tiempo que lo que hacen es, cuando hubo una tragedia que sí que se llevó 228 personas, la vida de 228 personas por delante, aplaudirle y protegerle como con el señor Mazón. Que ahora vamos a hablar del señor Mazón. Pero esto ya es lo más miserable que yo me podía echar en cara. Y es que El Mundo, el periódico El Mundo, va y comparte el siguiente tuit. Y ponen, el día que Pedro Sánchez aseguró que en España no habría apagones. Fue en 2022 cuando el presidente se dirigió a todos los senadores para decir que en nuestro país no va a haber apagones de electricidad ni racionamiento de bombonas de butano. Os pongo el vídeo para que veáis qué es lo que están difundiendo por muchos sitios, porque seguramente este vídeo os llegue por WhatsApp, os lo compartan algunas personas cercanas, os digan, ¿veis? Presidente mentiroso, ha sido su culpa. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el vídeo y después vamos a ver qué es la realidad. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Entonces, claro, ahora dicen, bueno, pues finalmente ha ocurrido un apagón. Pedro Sánchez era un mentiroso. Y ahora voy a leeros lo que les he contestado en Twitter. Ya tardaban estos, porque tiene tela que sea precisamente El Mundo, con tantos lectores, quien se dedique y sea la punta de lanza de lanzar este tipo de bulos. El apagón de hoy, culpa de Pedro Sánchez, porque resulta que en el 2022, y es importante
2022, dijo que entonces no habría apagones ni racionamiento por la crisis energética que hubo los meses posteriores a la invasión de Ucrania. Y lo recuperan hoy, a ver si cuela. Vaya nivelazo el mundo. Porque el vídeo que acabamos de escuchar es un vídeo del 2022. Hacía escasas semanas que Rusia había comenzado la invasión de Ucrania. Los precios de la energía se habían disparado. Había cortes energéticos en algunos países europeos. Había verdaderos problemas de suministro. Y en aquel momento se pidió un esfuerzo a la ciudadanía española, porque tuviésemos cuidado con el aire acondicionado, que los comercios cerrasen las puertas y tenían el aire acondicionado dentro, que hubiese una mayor conciencia de lo que gastábamos y dejábamos de gastar. Y al mismo tiempo que se pedían esos esfuerzos, dijo Sánchez que hubiese tranquilidad, que no habría apagones de electricidad ni racionamiento de bombonas de butano, que se podrían seguir utilizando, que no habría problemas energéticos graves. Bueno, y efectivamente no los hubo. Sin embargo, ¿alguien de verdad es tan obtuso como para pensar? Bueno, por supuesto que sí. Pero me sorprende que alguien sea tan obtuso, que tenga menos luces que el dormitorio un topo, como para creerse que porque Pedro Sánchez dijo en 2022 que entonces no iba a haber apagones de electricidad, eso significa que Pedro Sánchez afirma que en toda la historia de España ya no va a haber nunca más apagones de electricidad, que aquí hasta dentro de 1000 años, si es que España sigue existiendo, no habrá ni un solo apagón de electricidad. Pues evidentemente que no. Se estaba refiriendo a aquel momento adecuado y concreto. Pero claro, ahora lo utilizan para difundirlo por todos los lados diciendo esto es culpa, bueno, pues como Isabel Díaz Ayuso, culpa del sectarismo de Pedro Sánchez, que hay que ser mediocre. Y también os digo, esto se les va a volver a la contra. Porque tú no puedes lanzar este tipo de insinuaciones, de insidias, tan cutres y ridículos además, tan fácilmente contrastables, y pensar que te vas a ir de rositas, porque la gente tampoco es tonta. Lo mismo Santiago Abascal aquí dice, no ha dicho una verdad en su vida, y que no lo duden los españoles, disfruta con cada desastre que causa, porque del caos que genera saca provecho, como los saqueadores. O sea, también, sin ninguna prueba, de manera infantil y mediocre, dice que Sánchez no solamente lo ha causado, esto es culpa de Pedro Sánchez, sino que además disfruta con el desastre. Es de una mediocridad. Es de ser tan miserable. Sobre todo, es de ser tan malditamente cutre, que de hecho todo lo que ha puesto Santiago Abascal en estas últimas horas ha sido sobre esto. Y a pesar de esto, lo peor de Sánchez está por llegar. Aquí lo que acabáis de leer de no ha dicho una verdad en su vida, y esto que acaba de publicar hace un momento, dice 20 horas después del mayor apagón de la historia de España, el gobierno sigue sin decirnos por qué ha sucedido. Igual que con el COVID, igual que con la Dana, están reteniendo información, porque son responsables directos. Lo que nos cuenten a partir de ahora simplemente será mentira, como siempre. O sea, ya han entrado en un modo conspiranoico, ridículo, lamentable. Responsables directos. ¿Son responsables directos de qué? Del COVID. ¿Son responsables directos? Pedro Sánchez es responsable de la pandemia mundial. De la Dana. ¿Es responsable directo Pedro Sánchez de lo que ocurrió en la Dana? ¿Es responsable directo de que ahora tú estés manteniendo con tus votos a Abascal, a Amazon, que estaba comiendo en el Ventorro mientras todo ocurría? Reteniendo información. Mientras los expertos están diciendo no tenemos ni idea de qué ha pasado, tardaremos meses en conocerlo, este tipejo va por ahí diciendo que están reteniendo información, que todo va a ser mentira lo que digan y que son responsables directos. Pero se puede ser más miserable. Se puede ser más ridículo. Se puede ser más cutre, le pone aquí esta usuaria de Twitter. Para un día que madrugas, lo haces para tuitear gilipolleces. Tómate un colacao, vuelve a la cama, anda y deja a los mayores resolver los problemas. Literalmente es esto. Mientras los expertos y la gente que sabe, que llevan toda la noche arrimando el hombro para arreglar esta situación, han estado trabajando y estudiando, este tipo se levanta, pone este tuit mediocre y seguramente se ha vuelto a acostar. Vaya maldita tela, lo de Abascal. Y lo que nos faltaba era ahora Carlos Mazón. Dice Carlos Mazón, ante la situación que afecta a todas las comunidades autónomas y para garantizar mejor la coordinación entre todas. Y dice, el pleno del Consell de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana, a propuesta del conseller de Emergencias e Interior, ha adoptado la resolución de solicitar al Gobierno de España la declaración de la situación de emergencia de interés nacional en toda la Comunidad Valenciana. Efectivamente, amigos y amigas, lo que no hizo el día de la Dana, con 228 muertos, que por cierto, hoy ha pasado desapercibido, pero hoy es día 29 y se cumplen 6 meses, medio año, desde que ocurrió la Dana en Valencia. Resulta que ahora sale este tipejo y te dice que hoy sí, que hoy que no ha habido 228 muertos, hoy sí que piden la declaración de emergencia de interés nacional y que asuma el mando el gobierno nacional. Entonces no se lo pidieron de ninguna manera, no querían pedirlo. Y ahora resulta que sí te lo piden. Es que es de una mediocridad.
Aquí este usuario, Cristian Bilbao, dice: 1 hora después del apagón, Pedro Sánchez ya estaba reunido de urgencia con su equipo y red eléctrica. Imaginaos que hubiera estado en una comida y desconectado hasta las 20:23 de la tarde. Y eso, que esto solo ha causado caos, no 223 muertos, 228 mejor dicho. Se llama responsabilidad. En fin, y si queréis ver más tontos, porque esto ya es deporte nacional, creo, en este país, ver a ver quién es más tonto. Porque hoy, leyendo determinadas redes sociales, de verdad, que si los tontos volasen, es que todavía estaríamos a oscuras, porque no pasaría ni un solo rayo de sol. Atención a Álvaro Ojeda. Oye, que digo yo que es curioso, ¿no? Se va la luz en toda España la mañana donde inculpan ya con papeles, sentencia judicial y demás, Que además mentira, ¿qué sentencia? Al hermano de Pedro Sánchez. Bueno, pues ya habéis oído. Se va la luz, qué casualidad, la mañana en la que encausan al hermano de Pedro Sánchez, que además ha inventado que hay sentencia. ¿Qué sentencia de qué? Lo que hay es la apertura del juicio. La apertura del juicio a sentencia, anda que no queda. Pero esta es la idea de este hombre, ¿no? Han encausado al hermano de Pedro Sánchez, por lo tanto, han quitado la electricidad, para que hablemos de otra cosa. Pues es más mediocre. Viven en una realidad paralela esta gente. ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Qué curioso! Fíjate. ¡Qué curioso! ¡Ay! Los trenes con las elecciones que se averiaron en Valencia, en Madrid. ¡Ay! Hay que ver qué cosa más curiosa. Se ha ido la luz en toda España. Cuando todo el mundo estaba hablando del hermano de Pedro Sánchez, se va la luz en toda España. Todo el mundo está hablando de eso. ¡Qué barbaridad! Piensa mal y acertarás. Como en periodismo. Piensa mal y acertarás. Sigue la pista de la maldad. ¡Jate! ¡Qué poca vergüenza! ¡Uy! Pues lo están consiguiendo. Que se hable de la luz y no del hermano de Pedro Sánchez. No sé si te parece. ¡Qué vergüenza! ¡Jate! Bueno, pues es que están en este modo. Conspiranoico, pero ya ridículo. Les falta ponerse el gorrito de papel de plata y salir a decir que todo esto es cosa de los marcianos. Y de los Illuminati, que en Santa Alianza nos han hecho estar en esta situación, de verdad. O sea, la mediocridad de la ultraderecha española es una cosa que es que ni imaginándomela me la puedo llegar a creer. Vamos con lo que os dije antes, del bulo este que ha circulado de Ursula von der Leyen, confirmando que había sido un ataque ruso, etc. Bueno, aquí, maldita.es, que se dedican a confirmar o a desmentir afirmaciones por redes sociales, no. Ursula von der Leyen no ha dicho que el apagón se deba a un ciberataque ruso. Circulan contenidos que dicen que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habría confirmado que el apagón eléctrico generalizado en la península ibérica es consecuencia de un ciberataque con origen en Rusia. Es un bulo. No hay rastro en canales y redes oficiales de la Comisión Europea que von der Leyen haya hecho esas declaraciones. A las 14:30 la cadena SER informó que desde la Comisión Europea han declarado a los medios que esos contenidos son falsos. O sea, que lo han desmentido directamente de la Comisión. Este bulo se ha movido con dos formatos. Primero, por un lado, ha circulado un artículo del medio de comunicación CNN en inglés que añade que el Kremlin ha negado oficialmente estar involucrado. Por otro lado, un mensaje en el canal de Telegram del eurodiputado español Alvise Pérez, obviamente, elegido por el movimiento Se acabó la fiesta, en el que dice: según indican desde la CNN, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado en rueda de prensa que se trata de un ataque directo a la soberanía europea, señalando a Rusia y al que la Unión Europea responderá con unidad, fuerza y resiliencia. Es decir, se inventó directamente, literalmente, las declaraciones de Ursula von der Leyen. Según indican desde la CNN, era mentira. No lo habían indicado, porque lo que han dicho es que el Kremlin ha negado oficialmente estar involucrado. Que bueno, que lo que diga el Kremlin podemos decir misa. O sea, si lo hubiesen hecho, evidentemente no dirán, lo hemos hecho. Pero lo que no podemos hacer es confirmarlo si no tenemos ningún indicio. Y Alvise Pérez pues inventa literalmente un mensaje de Ursula von der Leyen. La Unión Europea responderá con unidad, fuerza y resiliencia. Sin embargo, a las 15 horas no hay ninguna publicación en las cuentas oficiales de redes sociales de la Comisión Europea que den cuenta de ello. Tampoco en las redes de la CNN. Según información de la cadena SER transmitida a las 2:30 desde la Comisión Europea, han asegurado que von der Leyen no ha hecho esas declaraciones sobre la causa del apagón y que esas publicaciones son falsas. Que ya pues si había alguna duda. Alvise, evidentemente, pues no le hemos dedicado mucho tiempo, pero evidentemente iba a mentir, cómo no. Y también, lejos de toda esta idea de no, ha habido un colapso, un caos brutal,
la policía, los bomberos, el gobierno, el Estado no ha estado a la altura. Bueno, pues es mentira. De hecho, ha habido una colaboración muy grande por parte de ciudadanos, de fuerzas de seguridad. Aquí estamos viendo a la unidad militar de emergencia repartiendo pues mantas, también han repartido agua, han repartido bocadillos. Se ha hecho todo en tiempo récord. A que no nos cuelen ahora esta idea de... Es que ayer en las televisiones que os decía antes, que fueron lamentables verlas y escucharlas durante la noche de ayer, había un montón de imágenes de cómo puede ser la gente tirada por el suelo. No tienen comida, no tienen mantas, no tienen agua. Evidentemente, pues se enfocaban en el momento en el que a ellos les interesaba para ver que había gente, porque estaba, esto creo que es en Zaragoza, en Delicias, para decir, no, ¿veis cómo el Estado ha fallado? Tenían como esa intencionalidad profunda de intentar hacer ver que todo es una mierda. Y echarle la culpa, por supuesto, al poder político actualmente gobernante de que todo se estaba desmoronando. Bueno, y era mentira. Porque es que además esto trascendía lo político. Era la unidad militar de emergencias haciendo bien su trabajo, como efectivamente lo hizo y lo suele hacer siempre. Y no hubo ningún impedimento político, por mucho que lo intenten decir. Pero bueno, estas imágenes de ayuda, pues evidentemente no las ponían solo gente en el suelo. ¿Cómo ibas a estar? O sea, si a mí me llega a pillar también a una estación de tren porque tenía un viaje, menos mal que no tuve, pues también habría acabado en el suelo con la mochila detrás de la cabeza, estirado, esperando a que volviesen a abrir. ¿Eso quiere decir que el Estado me ha abandonado? No. Eso quiere decir que igual en una hora o en media hora venía uno de la UME, me daba una manta, o me daba un bocadillo, me daba una botella de agua. Tenían mucho trabajo y evidentemente hay prioridades cuando hay tanto trabajo. La primera prioridad, evidentemente, es ayudar a los que peor lo están pasando, a gente vulnerable, gente mayor, gente con problemas de movilidad, y después ayudar al resto. Es normal, se establecen prioridades. Y después hay otro tipo de fauna que también merecen mención aparte, que son todos estos que estaban diciendo, no, tiene que salir el ejército a la calle para proteger los negocios. Estos han visto también muchas películas norteamericanas. Se pensaban que esto era la purga, que era el momento un momento zombie prácticamente. Es como, si de verdad, en un momento como este, lo que más te preocupa es que entren a un Mercadona a coger agua y pan para repartir por la calle, entonces tienes un problema. Porque en momentos de crisis como esta, igual que cuando ocurrió la Dana, que había algunos que decían, no, hay gente entrando a los supermercados y cogiendo agua. Hombre, no te jode. Pues claro que cogen agua. O sea, en el momento en el que en una tragedia, para ti, en orden de prioridades, pasa primero defender la propiedad privada de Juan Roig antes que poder repartir agua entre aquellos que más lo necesiten, o en ayudar a personas mayores que estén solas en su casa y que necesiten agua o comida, alimento inmediato, y tú lo cojas del primer Mercadona o el primer establecimiento que veas. Si puede ser de grandes superficies, por supuesto, porque de una pequeña tienda de barrio tampoco vas a conseguir grandes cosas. Yo digo donde está de verdad la gran cantidad de alimentos, y repartirlos. Si de verdad para ti la prioridad es, no, hay que respetar la propiedad privada, no puedes coger ese agua sin pagarla, entonces es que estás moralmente podrido. Así de claro. Y bueno, dejando de lado el asunto de la Dana, de la Dana, que se cumple hoy precisamente 6 meses, como os decía. Hablaré más largo y tendido sobre eso en otro vídeo, porque esto es casi monográfico. Pero ayer, mientras ocurría todo lo del apagón, también había elecciones en Canadá, que era muy importante ver lo que iba a ocurrir, sobre todo después de que Donald Trump hubiese amenazado con anexionarse Canadá, convertir a Canadá en el estado número 51 de los Estados Unidos. Bueno, pues resulta que el líder liberal entendido como progresista dentro de Canadá, ahí los liberales y conservadores, son la dicotomía que aquí serían los socialdemócratas y los conservadores, pues el líder liberal, Carney, se impone en las elecciones parlamentarias de Canadá para enfrentarse a Trump. Los conservadores, que iban ganando las encuestas hace apenas unos meses, por culpa de Donald Trump, porque le aplaudían y se asociaban a ellos, ahora resulta que no los han querido votar tanto, y la opción liberal, que era la que estaba gobernando hasta ahora con Justin Trudeau y después le sustituyó Mark Carney, ha sido la opción ganadora finalmente. Así que ya veis que Donald Trump está teniendo el reflejo electoral que muchos esperábamos. La gente no quiere, pero ni en pintura, que en sus países acerque nadie parecido a Donald Trump. Ojalá nuestro país también aplique este tipo de cordón sanitario del sentido común a este político naranja y a sus sucursales como Vox, que ya habéis visto que ahora están completamente echados al monte de manera miserable y lamentable. Hoy no va a haber, amigos y amigas, cápsula del tiempo, porque precisamente hoy estamos escribiendo una cápsula del tiempo para los próximos años. Hoy nos acordaremos, un día como hoy, un 28, como ayer mejor dicho, un 28 de abril fue el gran apagón de la historia de España. Hoy estamos escribiendo cápsula del tiempo. No me ha dado tiempo tampoco, sinceramente, porque ayer hice un vídeo rápido por la noche, no pude prepararlo. Esta mañana
he estado informándome y grabando, no he tenido tiempo, y tampoco vamos a hacer preguntas y respuestas porque no tiene sentido que hablemos de lo que ocurrió ayer, siendo que de lo que ocurrió ayer, no de lo que me comentasteis ayer sobre otros temas que han pasado no a segundo plano, sino a octavo o decimosegundo plano respecto a la importancia del apagón que ocurrió ayer. Así que hoy sí, para mañana, ya sabéis, una R, 2 puntos, vuestras opiniones, vuestras impresiones sobre todo lo que hemos visto, sobre cualquier cosa que creéis que me he dejado fuera del tintero, y estad muy atentos a tanto este canal como mi otro canal, Alan Barroso Clips, donde voy a seguir actualizando sobre cada cosa que vayamos viendo y que vayamos conociendo. Así que muchas gracias por estar aquí, amigos y amigas, hoy en esta edición especial de Clave Barroso, martes 29 de abril. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.